Sí, las relaciones, las fricciones, los problemas con otras personas muchas veces pueden provocar que nosotros perdamos esa paz, que perdamos la paz en nuestras vidas. Y el día de hoy lo que nosotros vamos a aprender es qué debemos hacer para tener la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Qué puedo hacer yo para tener paz en mi vida? Aun cuando tenga problemas con otras personas. Porque la verdad, a mí me gusta dormir de noche. A mí no me gusta estar dando vueltas en la cama. A mí me gusta sentarme y disfrutar mi comida cuando me siento a comer. No quiero estar pensando en el problema que tuve con esta persona. A mí me gusta silbar y me gusta cantar cuando estoy haciendo mis cosas. Pero cuando no hay paz, yo no puedo hacer nada de estas cosas. Es más, me distancio de Dios muchas veces cuando pierdo mi paz. Entonces el día de hoy vamos a ver qué debemos hacer para tener la paz de Dios en nuestras vidas. Van a llegar momentos a nuestras vidas en que vamos a entrar en conflicto con otras personas, en desacuerdo con otras personas, y quizás vayamos a perder nuestra paz, pero el día de hoy vamos a aprender qué es lo que podemos hacer para mantener esa paz, especialmente la paz de Dios a nuestras vidas. Y el día de hoy lo vamos a ver en las Escrituras. El apóstol Pablo se dirige a un grupo de hermanos, habla a la iglesia. Hay dos mujeres de mucha influencia en la iglesia que están en conflicto. Estas dos mujeres están a punto de causar una división en la iglesia. Hay tensión en la iglesia. La razón no se sabe. Y la razón que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia es para tratar este problema. Como cada persona no debe velar por los intereses de uno mismo, sino ver los intereses de los demás, ver el beneficio de los demás. Así como Jesús se despojó de toda su majestad y vino y en forma de siervo se usó uno como nosotros para servirnos, para dar su vida. Empieza este tema para llegar finalmente a la raíz del problema. Dos mujeres que tenían un problema en la iglesia habían perdido su paz y estaban causando que toda la iglesia pierda la paz. La paz de Dios. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulos 4. Filipenses capítulos 4. Filipenses capítulos 4. Filipenses capítulos 4. No tiene su Biblia, puede mirar también los pasajes en la pantalla. Se los pongo de lo más grande posible para que lo pueda leer. Yo ya no puedo mirar de lejos. Me costó reconocerlo, pero yo ya no puedo mirar de lejos. Cuando miro a las personas de lejos, tengo dificultad a reconocerlas. Cuando manejo, las señales ya no las puedo ver bien. Y si miro una pantalla, si las palabras no están lo suficientemente grandes, no puedo mirar bien. Puedo leer mi Biblia, letras chiquitas, los libros, pero mirar de lejos en la computadora, las pantallas, ya no lo puedo hacer. Y es por eso que trato de ponerlo de la manera más grande posible. Entonces, Pablo se dirige a la iglesia de Filipenses porque hay un problema. Reconocidos. Todos querían ser personas reconocidas, de buen nombre. La cultura, el hecho de ser ciudadanos romanos, aun cuando la ciudad de Filipos no estaba lejos de Roma, ellos eran ciudadanos romanos. Un ejemplo, Puerto Rico, Samoa,
no están en los Estados Unidos, pero pertenecen a los Estados Unidos. Se les ha dado ese derecho. Y esta cultura luchaba por los primeros lugares, luchaban por ser reconocidos, luchaban por la fama. Y es por eso que Pablo escribe de la manera que escribe. Y había un problema aquí, había un conflicto entre dos mujeres grandes. Y en voz alta dice: ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Es así como él empieza esta sección. Recuerden que en aquellos tiempos no existían las Biblias como el día de hoy. Las cartas llegaban en piel de animales y tenían que ser leídas en voz alta. Las personas se sentaban a escuchar cuando estaban leyendo una carta. Y el que estaba leyendo la carta dice, Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Estas dos mujeres habían perdido la paz por causa de un conflicto, por un problema. Y en el contexto que vamos a ver este pasaje, hablamos de perder la paz cuando tenemos problemas con otras personas, en nuestras relaciones. Muchas veces puede ser con nuestros hijos también, o nuestros hermanos, o nuestros padres. Y este es en el contexto en el cual el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. Perder la paz en el contexto de nuestras relaciones. ¿Qué debemos hacer entonces para tener la paz de Dios? Tener presente que el Señor está cerca. Tenemos que tener presente que el Señor está cerca. Cuando tenemos problemas con otras personas, nos llenamos de angustia, nos afanamos, nos enfocamos tanto en el problema. Si nos hicieron algo, nos llenamos muchas veces de odio, de rencor, de dolor por lo que nos hicieron. Y olvidamos que el Señor está cerca de nosotros, o el Señor puede regresar en cualquier momento. Y se acaba todo. Pero cuando tenemos conflictos o problemas con otras personas, perdemos la paz, porque olvidamos muchas veces que el Señor está cerca. Cerca en espacio y cerca en tiempo. Esto es lo que dice el versículo 4 del capítulo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. No está diciendo alégrense en el problema. No está diciendo alégrense por lo que están pasando. No, ¿estás pasando por un problema? Ok. ¿Has tenido palabras, has tenido una discusión, diferencias con otra persona? Está bien. Pero en medio de esto, alégrate en el Señor. En el Señor. Siempre. Note cómo el apóstol Pablo lo hace esto 2 veces. Si miramos el texto en su forma original, aquí son 2 mandatos, 2 imperativos. No te está sugiriendo, te está diciendo, hey, no, alégrate. Te lo voy a decir una vez más, alégrate en el Señor, siempre. Otra vez, alégrate en el Señor. El apóstol Pablo, cuando comienza esta carta, le dice a la iglesia de Filipos que habían personas que estaban haciendo cosas, quizás no de buenas intenciones. Estaban llevando el evangelio quizás no de buenas intenciones, lo hacían para molestarlo, pero a él lo que le importaba era que el evangelio estaba avanzando. Ya sea que lo hicieran de buenas intenciones o no, lo bueno era que el evangelio estaba avanzando. Y por esto, él
se gozaba, él se regocijaba en el Señor. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo, a pesar de sus circunstancias, a pesar de tener personas que se oponían, que lo maltrataban, que le levantaban falsos testimonios, a pesar de todo esto, él se alegraba, él se gozaba. ¿En quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba en control de toda la situación y que los planes del Señor se estaban llevando a cabo. Y al final lo único que importaba es que Dios iba a lograr sus propósitos. Es por eso que Él dice, alégrense, alégrense. Por la situación que estén pasando, alégrense, pero en el Señor, en el Señor. Alégrense en el hecho de que Dios está en control. Curiosamente, cuando tenemos problemas, nuestras emociones toman el control y perdemos la alegría, perdemos el gozo, perdemos la sonrisa. Porque a veces olvidamos que es el Señor quien está en control últimamente de todas las cosas. Perdemos el gozo, perdemos la paz. ¿Y sabes qué? ¿Sabes que la alegría es el fruto del Espíritu Santo? Si nosotros no estamos alegres hoy en nuestra situación, en medio de quizás circunstancias difíciles, es porque quizás no estamos viviendo bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quizás no está influyendo en nuestras vidas. Y lo contrario al gozo y a la alegría está la disputa, el rencor, el odio, las discusiones. Entonces el apóstol Pablo dice, hey, recuerden que Dios está en control, aún por medio de las situaciones que ustedes estén pasando. Alégrense en el Señor. Últimamente Él es quien está llevando su voluntad a cabo. Y eso es bueno. Alégrense, una vez más, alégrense. En el versículo 5, porque la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Le dice a estas dos mujeres que vivan en armonía en el Señor. O sea, dejen de pelear, dejen sus diferencias de lado, vivan en armonía en el Señor. Quiere decir que estas mujeres estaban teniendo una disputa muy fuerte. Y a la luz de esto, Pablo dice que la bondad de ustedes sea conocida en el Señor. Cuando Pablo está hablando de bondad, se refiere a la palabra clemencia. Tengan misericordia, que la misericordia que ustedes han recibido de Cristo Jesús también se manifieste a la vida de otras personas, aun cuando éstas le han dañado y han hecho que ustedes pierdan su alegría. Que la bondad de ustedes sea conocida, que se vea, que se manifieste en sus vidas. Jesús no peleó por sus derechos. Jesús no dijo que nosotros habíamos pecado en contra de Dios y nosotros merecíamos simplemente la muerte y la destitución lejos de su presencia. Jesús no dijo eso. Él no argumentó con nosotros. Las Escrituras nos dicen que Él murió aún por nosotros, siendo sus enemigos. Y es esa bondad y esa clemencia que Pablo nos dice aquí que debe ser conocida con todas las personas, que debemos manifestarle a todas las personas. No está diciendo que tenemos que volver a convivir con las personas, tener una relación íntima con las personas, no. Pero tenemos que manifestar
la misma clemencia que Dios nos manifestó a nosotros hacia otras personas. En otras palabras, tenemos que a veces pasar por alto las ofensas de otras personas. ¿Y la razón? Porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Cuando nosotros nos molestamos, cuando nosotros somos dañados por lo que nos hacen otras personas, muchas veces hablamos con otras personas y lo hacemos mal de esas personas. Hay veces dejamos que nuestro odio, nuestro rencor, la herida que sentimos nos lleve a decir cosas que no debemos hacer. Y nos olvidamos de algo. Nos olvidamos que el Señor está cerca. Hay veces tratamos mal a otras personas por lo que nos hicieron. Y nos olvidamos que el Señor está cerca. El Señor está cerca de nuestras conversaciones, de nuestras acciones, de todas las cosas que hacemos y decimos. El Señor está cerca. Y el Señor está cerca en tiempo. El Señor puede regresar el día de hoy y se acabó nuestra pelea, nuestra disputa, nuestra rencilla con otras personas. Se acabó. Punto final. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo, que no pierdan el gozo, no pierdan la alegría. Por el contrario, cuando tienen problemas con otras personas, manifiesten su clemencia, su bondad hacia otras personas, así como Jesús lo hizo con ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor puede regresar en cualquier momento. Y esa es una razón importante para enfocarnos en el Señor. Cuando nosotros dejamos de lado estas cosas, vamos a podernos enfocar en lo que realmente es importante. Que el Señor puede venir en cualquier momento, o el Señor nos puede llevar a casa el día de hoy. A veces estamos enfrascados en disputas, en pleitos, en desacuerdos, porque no nos dan la razón, porque nos hicieron daño o por lo que dijeron, y nos olvidamos que el Señor nos puede llamar a casa el día de hoy, o el Señor puede regresar el día de hoy. Perdimos nuestra alegría, no disfrutamos de la vida, tratamos mal a otras personas, decimos cosas que no debemos decir y hemos perdido de vista lo más importante. Hemos olvidado que el Señor está cerca. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener la paz de Dios en nuestras vidas? Teniendo presente que el Señor está cerca. La iglesia de Filipos estaba teniendo un problema, disputas, rencillas, y habían perdido de vista lo más importante. El Señor puede venir en cualquier momento y se acabó. Por el contrario, deberían enfocarse en alegrarse, en manifestar su misericordia. Quizás la otra persona se equivocó. Y sobre todo tener presente que el Señor puede venir el día de hoy. O te puede llamar a casa el día de hoy.